personas que se están conectando a esta hora en el live de Elecciones Presidenciales Chile a través de nuestra página de Facebook. Mi nombre es Ariel Flores y el día de hoy estamos en conversación con el candidato a gobernador por la democracia cristiana, Claudio Orrego. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, la verdad que soy candidato por la unidad constituyente, ¿ah? A una unidad constituyente, más Ya, específicamente. ya gané una primaria, así que ya tengo. Sí, exactamente. Y bueno, para ir como conversando respecto a esto, ¿cómo fue el proceso de primarias? Y también te pregunto, ¿por qué ser gobernador? Pucha, fue difícil, Ariela, fue súper difícil porque, más allá del tema obvio de la pandemia, yo no tenía en el horizonte estas primarias, pensaba que nos íbamos a inscribir ¿cómo se llama?, en enero, ¿no? Entonces fue una campaña muy rápida, en un contexto de mucha desinformación respecto de en qué consiste este cargo gobernador, con un gobierno que por supuesto no invirtió ni un solo peso en algo que ha intentado postergar por todos los medios, como es este proceso de descentralización. Entonces no fue fácil, ¿eh? O sea, pandemia, cargo desconocido, primarias de improviso, no había tampoco campaña de parte de la derecha, del Chile Vamos, y tampoco había primarias de alcalde en todos lados. Entonces, en aquellas comunas donde no había primaria de alcalde, uno estaba solo tratando de convocar a la gente que fuera a participar, insisto, para elegir a un candidato para un cargo que no conocía. Entonces, yo diría, fue bien adverso, pero bueno, como todas las campañas, a mí me gustan mucho, fue bonita, aprendí mucho, y bueno, y gracias a Dios tuvimos también un buen resultado. Y también, ¿qué te tomó a dar el paso de decir, sí, quiero ser gobernador, voy a aceptar este cargo cuando estuviste igual perdido dentro de la política en el ámbito público? O sea, mira, la verdad es que yo cuando era intendente, en el periodo de la presidenta Bachelet, se estaba discutiendo este proyecto de ley. ¿Ah? Y había una posibilidad, de hecho, a muchos nos dijeron renunciar antes para ser candidato. Yo dije, mira, de verdad me encantaría ser el último intendente designado y el primer gobernador electo. Bueno, cuento corto, al final se hizo la negociación y la verdad es que quedó para este año, que después se postergó para el próximo año. Y yo ya había cumplido mi periodo en el cargo y nunca he tenido ningún drama de entrar y salir a la política. Creo que le hace bien al país que cómo funciona el mundo privado. Así que, nada, pues me hice lo que hacen todos los chilenos, buscar pega, acercarse a la universidad. Estuve un semestre haciendo clases en Estados Unidos también, en la Universidad de Notre Dame, algunas consultorías por aquí y por allá. Y bueno, y nos agarró el estallido y la pandemia, pero yo tenía o sea, siempre me gustó la idea de participar en estas primeras elecciones de gobernador electo, porque habiendo sido alcalde y habiendo sido y estudiado mucho también los gobiernos metropolitanos, sentía que había una tremenda oportunidad. Esto, te digo, antes de la crisis social, antes de la crisis de la pandemia, o sea, creo que de verdad es muy apasionante construir nueva institucionalidad más cercana al territorio. A mí me gustan mucho los cargos ejecutivos cercanos al territorio. Y bueno, si a eso le agregáis estallido social, crisis social, económica, sanitaria, bueno, al final ya no es solamente un gusto, también una responsabilidad. Así que por eso que me lancé con bastante convicción a esta tarea, que está recién partida. Ojo, yo todavía no he ganado nada, solamente gané el derecho a competir, pero bueno, eso ya es algo, ¿eh? Bueno, ganaste tu derecho a competir y como conversaste anteriormente, la campaña fue un poco muy rápida, que también el tema del online, no tener tanta actividad presencial y también te queda un largo tramo hacia el 11 de abril. Entonces, ¿cómo tienes pensada la campaña y sobre todo con un cargo que es muy desconocido el rol que cumple un gobernador? Creo que también como candidatos tienen que ir viendo como mostrando, decir, qué voy a hacer yo estando en este puesto. Así que te consulto por el tema de la campaña y también de la educación sobre el cargo que estás postulando. Mira, a ver, primero, claro, yo creo que ahora empieza la campaña de verdad. ¿Ah? No te digo que la que hicimos haya sido de mentira, porque tiene resultados vinculantes para los que participamos. Yo creo que hace rato ya que es bastante impresentable que los candidatos sean designados a dedo o que la gente tenga estos pactos por omisión o que blindaje. ¿Eh? Yo, desde que participé en la primaria con la expresidenta Bachelet, la primaria presidencial, creo que este es un mecanismo, como ocurre probablemente en otros lugares como Estados Unidos, que poco a poco se va a ir instalando como la manera de hacerlo. A mí me gusta mucho el deporte, no sé ti, Ariel, pero esto es como el tenis. O sea, nadie llega a la final de Roland Garros
por invitación, ¿te das cuenta? Uno tiene que competir hasta llegar, obviamente, yo digo que por lo menos ya estoy en cuartos de final. Creo que la de abril va a ser la semifinal, yo creo que va a haber segunda vuelta, así que vamos a tener harto tiempo de campaña por lo que viene. Ahora, ¿cómo hacer campaña en tiempos de pandemia? Por supuesto que creo que, como siempre, hay una mezcla de lo real, de lo material, de lo físico del territorio y de lo virtual, con una proporción de lo virtual creciente en el tiempo de la pandemia. Ojo, yo creo que lo virtual y lo digital llegó para quedarse en términos de acción política, de campaña política. Hay que ser muy creativo, es muy competitivo el ambiente de lo digital, los algoritmos de Facebook y de Instagram son bastante complejos de entender, sobre todo cuando tú quieres hacer campaña pagada, el tema de la segmentación de público. Entonces, todo lo digital es un tema nuevísimo y con mucho potencial, y también está lo territorial. O sea, yo creo que aquí no van a haber nunca campañas 100% digitales. Yo recorrí las 52 comunas. De hecho, alguien me preguntaba qué había hecho en Alhué, que fue como Minor Corea, porque saqué 94% de los votos. Bueno, lo que hice en Alhué fue ir al huevo. Fue el único candidato que llegó al Alhué, que está a 2 horas y media de Santiago, y creo que la gente lo premió mucho. ¿Ah? Entonces, es verdad, lo digital sirve más en la ciudad que en el campo. Hay sectores, como tú sabes, de la ciudad que están bastante, o sea, la brecha eh, social que tenemos, la desigualdad de la ciudad, también se refleja en lo digital. O sea, tenemos zonas rojas en La Pintana, en Puente Alto, donde no hay conectividad simplemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no enamorarse demasiado, te lo digo inclusive para ustedes que son un programa de Facebook, de no enamorarnos demasiado. O sea, yo digo, ni ningunear el poder de las redes y lo digital, ni tampoco, ¿cómo se llama?, canonizarlo. O sea, aquí tiene que haber un nuevo equilibrio, pero nunca, nada va a reemplazar el contacto personal, nada va a reemplazar que el candidato o candidata esté en el territorio, y conozca los problemas de primera fuente. O sea, yo siempre he dicho como máxima que la cabeza piensa donde están los pies, y de verdad es así. O sea, si yo no hubiera recorrido Los Espejos, San Ramón, el Bosque, yo hubiera visto este nuevo fenómeno de los narcos mausoleos, por ejemplo, yo tendría una manera distinta de aproximarme al fenómeno narco del que tenía cuando era intendente, por ejemplo, porque esto es un fenómeno de los últimos 3 años. Y creo que ahí hay un tema súper potente que te da el contacto real con las personas. Entonces, tú me preguntas cómo va a ser la campaña a partir del 11 de enero. No sabría decirte, creo que va a tener obviamente una mezcla de ambas, pero va a ser re complicado porque no sabemos si vamos a estar en cuarentena o no. Por supuesto que yo espero que en la medida que haya más candidatos al cargo de gobernador, o candidatas, por supuesto, la gente empieza a entender, hay mucho mito. Yo me he encontrado con periodistas avesados que dicen barbaridades. Me he encontrado con precandidatos presidenciales que dicen cosas que no son exactas, que de verdad no tienen nada que ver con la ley, porque hay mucha mitología respecto del rol del intendente actual versus el rol del gobernador, que simplemente no se corresponde ni con la realidad ni con la ley. Y eso creo que va a ser parte del trabajo que va a ocurrir. Ahora, si algo bueno, Ariela, de esta experiencia del mes, yo que estuve en todos los debates de mi lista y con la otra lista también de Frente Amplio, por primera vez en política se habla de la ciudad como un objeto de trabajo, de lucha y de reflexión política. Eso me pareció súper fascinante y creo que va a ser la gran contribución de esta elección. Y bueno, ahora ya pasando un poco más a tu programa, tenemos varios ejes: Santiago Seguro, Santiago Conectado, Santiago Verde, pero también tienen algo que dice prioridades. ¿Nos podrías contar cuáles son esas prioridades? Mira, yo te diría, las prioridades es una mezcla de la visión que tú tienes de los problemas, como también lo que la gente te dice. Yo te diría, déjame hacerte la distinción del mundo rural con el mundo urbano. En el mundo rural, una de las prioridades es el tema del agua en la región metropolitana. No digo solo del mundo rural, pero es evidente, yo estuve en las 18 comunas y la gente te lo plantea porque de verdad hay problemas de acceso al consumo humano. O sea, en San Pedro hay, no sé, 4.000, 5.000 familias que les llevan agua con camiones de aljibe, lo mismo en Paine, en Buin, en Lampa. En Colina hay un problema de abastecimiento del agua con todos los desarrollos nuevos de Chicureo. Así que el tema del agua tenía como un tema ambiental y un tema de equidad social tremendo.
El tema de la conectividad tiene que también es un tema súper importante, aun cuando supuestamente el nuevo gobernador solamente tiene como facultad la creación de un plan de infraestructura y transporte, pero no la gestión del transporte, porque eso está en manos del ministerio. Yo creo que el tema de la conectividad y la movilidad va a ser un tema súper importante. Ahora, tiene sabores o problemáticas distintas en lo rural que en lo urbano. En lo rural tiene que ver con la conectividad respecto del Gran Santiago, la regulación de los buses interurbanos, los trenes de cercanía, las ciclovías también rurales, que son súper importantes para la gente del campo. Y en el caso de la ciudad, tiene que ver cómo integramos mejor los distintos modos de transporte, cómo de verdad reinvertimos. Hoy día la pirámide de movilidad, Ariel, en la región metropolitana y en la ciudad de Santiago, tiene al auto arriba. O sea, donde invierte plata hoy día en Santiago es en la infraestructura para autos. Cuando la verdad es que la mayor cantidad de viajes son a pie. Entonces debería ser al revés. El peatón arriba, después el ciclista, después, ¿cómo se llama? El transporte público, y al final el auto. Y eso va a tener algo importante. Entonces yo diría, conectividad, agua, seguridad. La gran sorpresa para mí fue cómo ya el problema no es el microtráfico en las poblaciones, sino bandas organizadas con gran poder de fuego y con un copamiento del territorio físico. O sea, esto de los narcomausoleos no son dentro de las casas, son en las veredas y en los espacios públicos. Y nadie se ha hecho a echarlo abajo. Entonces, el tema de la seguridad diría que es un tema súper importante. Y por mencionarte cuatro, porque podríamos hablar largamente de estos temas y después yo respondo lo que tú quieras, está el tema de la integración social y urbana. ¿Ah? Yo creo que el gran problema de Santiago hoy día sigue siendo la segregación y el hacinamiento, la proliferación de nuevos campamentos y de cómo hacemos ciudad con los instrumentos que tenemos. No es cierto que el gobernador no tenga instrumentos, tiene el plan regulador metropolitano, tiene el plan regional de ordenamiento territorial. Tenemos que discutir de cómo instalamos las infraestructuras de servicio y también aquellas que tienen problemas ambientales, pero lo más importante, tenemos que producir políticas regionales que apoyen la integración social y el desarrollo urbano equilibrado. O sea, ni guetos horizontales como Bajos de Mena, ni guetos verticales como la Estación Central, sino una ciudad más a escala humana. Y por último, yo te diría el tema del empleo, que va a ser, por supuesto, una pandemia que nos va a durar después de esta pandemia. Si el gobierno regional no tiene todas las herramientas, porque Corfo y Cercotec siguen dependiendo del gobierno nacional, al menos creo que tiene un rol de liderazgo, de articulador. Yo he hablado mucho del gobernador como una suerte de director de orquesta, que convoque a todos los actores privados y públicos para agilizar inversiones y generar empleo en Santiago, porque pucha que lo vamos a necesitar los próximos años. Y uno de tus ejes que, bueno, más me llama la atención es el de Santiago caminable y pedaleable, sobre todo tú que eres un reconocido ciclista, que has visto este recorrido desde Lo Barnechea hasta Maipú. Y te consulto de cómo también cambiar esto, porque una de las grandes discusiones que se ha generado en el último tiempo con hartas manifestaciones es el tema de la cultura vial, el tema de que durante la pandemia han aumentado mucho los accidentes y fallecimientos de ciclistas por causa de accidentes automovilísticos. Entonces te pregunto cómo cambiar esto. ¿Verdad? Hay ciclovías, pero son colocadas en lugares donde no corresponde, no hay cultura vial, como decías tú, el tema de la inversión en los autos es súper alta. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Y lo mismo con el tema de lo caminable, del tema del peatón, que también está expuesto a un gran riesgo, sobre todo con el tema de los autos y los accidentes y las velocidades y el cómo vivir en armonía con la ciudad. A ver, tú tocaste varios temas. Yo creo que, mira, yo soy un fiel seguidor de Humberto Maturana, y creo profundamente cuando él dice que el lenguaje construye realidades. Yo creo que uno tiene que empezar a hablar, o sea, no hay nada más político que la ciudad. La gente cree que es un tema como técnico, ¿no? Es lo más político que hay. O sea, ¿a qué le destináis las lucas? Habla de tus valores, habla del tipo de ciudad que tú quieres. Entonces, cuando tú dices, mira, le estamos destinando la mayor cantidad de dinero de todos los chilenos, público y privado, a aquellos que tienen auto, que son la minoría, te habla de ciertos valores. Cuando tú dices, mira, nosotros queremos hacer una ciudad donde el estándar de la vereda, en tamaño y en calidad, sea igual en La Pintana, en Cerro Navia, en Quinta Normal, en Independencia, que en Vitacura y Las Condes, de lo que estáis hablando es de, oye, algo bien básico, porque el 37% de los viajes diarios a Santiago es a pie. Y tú sabes que en estas comunas que te acabo de mencionar están las más altas tasas de fracturas de cadera de adultos mayores de todo Santiago. Entonces, no es un tema trivial, o sea, de verdad es un tema de justicia urbana.
qué tipo de vereda y quién invierte para eso. Y lamentablemente, como el sistema de financiamiento municipal es muy desigual, porque tú sabes que a todas las desigualdades que ya tenemos se le agrega el presupuesto per cápita, no sé, en Cerro Navia 140 lucas y en Las Condes 1.300.000 por habitante. Bueno, se le agrega entonces este tipo de cosas en las cuales un gobierno regional tiene mucho que hacer. Nosotros financiamos, creo que algo como 100 kilómetros ¿cómo se llama?, de vereda, y creo que hay que hacer mucho más. Es más, me encantaría que el presupuesto de vereda fuera similar al presupuesto de autopista. Pucha, tendría una ciudad absolutamente caminable. Y lo otro, el tema de los ciclistas. Como tú sabes, como yo partí mi campaña haciendo este pedaleo desde Barnechea hasta Maipú, y la terminé haciéndola desde San José de Maipo hasta Quilicura. O sea, de verdad me recorrí toda la ciudad en bicicleta. Y la desigualdad es brutal, es brutal. O sea, tú llegas a estas como, claro, venís de Las Condes, en una ciclovía al lado del Mapocho, de no sé, pues de 4 metros de ancho, maravillosa, bien pavimentada, y hay estación central y caí a la calle, entre hoyo y entre micro, y nadie te respeta. Entonces, ahí lo que tenemos es, si de verdad creemos, como yo creo por lo menos, por experiencia personal, pero también internacional, que una ciudad pedaleable es una ciudad más sustentable ambientalmente, con mejor salud física y con mejor salud mental de las personas que pedalean para llegar al trabajo. Estoy hablando del pedaleo como medio de transporte, ¿no? No solamente el deportivo o el recreativo, que también es bueno, sino como medio de transporte. Bueno, hay que construir la infraestructura. Y lo que pasa, Ariel, es que los que andamos en bicicleta, yo anoche fui a comer aquí, lo estoy viendo ahora que en Providencia, en bicicleta, y la gente, o sea, el automovilista no te respeta. O sea, yo no me puedo subir a la vereda porque paso a llevar los derechos del peatón y además está prohibido por la ley de convivencia vial. Pero cuando ando en la calle, oye, el auto me tiene que dar 1,5 metros, no me dan 20 centímetros. O sea, yo no te imaginas la cantidad de veces que he chocado con mi manubrio de bicicleta con el espejo retrovisor del vehículo de lo cercano que pasa. Entonces, mira, llevamos más de 100 muertos este año de ciclistas. Uno de ellos que fue en Holanda con Nueva Providencia, al lado de mi casa. Yo he tenido un par de accidentes también en bicicleta. Yo digo, mañana puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros hijos, de amigos, y entonces tenemos que tomar conciencia primero en construir la infraestructura, y no es imposible, Ariel. Con el subsidio que le da el Estado chileno a Américo Vespucio Oriente, que son 400 millones de dólares, podríamos construir los 700 kilómetros de ciclovía de alto estándar que nos faltan en Santiago. O sea, la plata en el Estado está, lo que pasa es que se dedica a los autos y no a las bicicletas. Y lo otro, que en materia de convivencia vial, la parte de la educación vial, yo diría especial foco en los conductores de buses y también de automóviles, que ojalá que cuando le hagan los exámenes para revalidar la licencia de conducir, les pregunten sobre el tema de estas normas de convivencia vial. Bueno, también el tema de la fiscalización. Si en Santiago, supuestamente, de acuerdo a la nueva ley, no se puede andar más de 50 kilómetros por hora. Oye, y te invito a que vaya a Andrés Bello en la mañana. ¿100? ¿120? O sea, de verdad, aquí está fiscalización. Yo no tengo ningún problema con la ley de fotorradares. O sea, el tipo que anda arriba y viola el límite de velocidad, y yo también soy automovilista, así que no soy solo ciclista, soy también automovilista. Bueno, que llegue un parte empadronado. Sí, la gente tiene que entender por la buena o por la mala. Y por eso que me parece inaceptable que todavía estemos discutiendo en el Parlamento si vamos a tener fotorradar o no, porque la gente no respeta el límite de velocidad, y eso significa vidas humanas. Bueno, pues recuerden que también pueden seguir haciendo nuestras preguntas en nuestro live de Facebook, como por ejemplo la que hace Viviana Mendoza. ¿Crees que hoy con la desilusión de los rostros políticos te juega en contra? ¿Cómo se maneja esa animadversión a los rostros de siempre? A ver, perdón, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Viviana Mendoza. Viviana. Mira, Viviana, a ver, yo creo que en general siempre la gente le gusta renovación. La renovación yo creo que tiene mucho que ver no solamente con el momento político chileno actual. En general, en el mundo, uno pide renovación para las caras que han estado. Ahora, una de las cosas que yo ocupado, como hay tanto desprestigio de la política, y eso es un dato, y frustración también, y rabia también, y yo lo experimenté en campaña, porque la gente te lo dice, alguna gente con mucho respeto y otra gente un poquito más, de manera más dura, es que yo creo que la gente lo que rechaza de verdad, más que la política y los políticos en general, es un tipo de acción política. O sea, la autoridad o el candidato que va a la feria y después nunca más vuelve. El tipo que lo nombran en el cargo y nunca más salió de la oficina y nunca más respondió el teléfono, que nunca fue a terreno a ver los problemas.
al tipo que promete lo que no puede cumplir, al tipo que no es capaz de hacer lo que dice, porque al final, como digo yo, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones po, y de buenos diagnósticos. El problema es que hay que transformar las ideas en realidades. Y en eso te diría que, sin perjuicio de ser también parte de esa clase política que la gente quiere renovar, también me juega a mi favor el haber sido concejal de alcalde y haber tenido desde el rol de intendente una presencia bastante cercana a los territorios. O sea, yo diría, no hay ningún territorio de la región metropolitana donde yo no vaya y pueda hablar de lo que hicimos concretamente en esa ciudad o en esa comuna. Y eso creo que es súper importante porque, claro, todo el mundo puede decir, yo quiero transformar Santiago en un lugar verde, o en un lugar caminable, o en un lugar pedaleable, o en un lugar humano. Y la pregunta es, ¿qué es lo que has hecho tú para que eso sea así? ¿Qué es lo que la gente te pregunta? Y yo al menos, como exalcalde de Peñalolén, la gente sabe lo que yo hice como alcalde de Peñalolén, ahí está, te podrá gustar o no, pero ahí están las obras, ahí está el proyecto, y lo mismo como intendente, yo creo que la gente de alguna manera como que se abre a conversar contigo cuando te das cuenta o sea, tú decías, mira, eres un reconocido ciclista, claro, a mí me respetan los ciclistas, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero me han visto pedalear desde hace, no sé, pues, 10, 15 años. Yo veía, cuando era alcalde, pedaleaba en mi bicicleta desde Huachuraba. Entonces creo que la gente respeta más a la persona cuando puede mostrar que lo que dice con palabras también lo practica en su vida personal. Y en eso, insisto, los cargos territoriales, más allá de los cargos parlamentarios, son, creo yo, una gran oportunidad para hacerlo. Creo que por algo los alcaldes y las alcaldesas han tenido el rol que han tenido ahora en la pandemia y después del estallido social. Y bueno, junto con esto, el tema de la confianza de la gente, el tema de creer en estos políticos que salen y hacen actividades en terreno, pero no lo vemos reflejado, por ejemplo, en el voto. En las primeras de gobernadores votó un 3% del padrón. Sumado esto a todo el país, en Santiago se reduce mucho más. Entonces te consulto si esta poca participación te puede jugar en contra a la hora de poder postularte, a la hora de generar la confianza para poder ganar la próxima elección. Es que, ¿sabe, Ariel? Yo creo que, bueno, ustedes que se dedican a hacer un programa político, en esto pueden ayudar mucho, porque es absolutamente inapropiado comparar esto con una elección. Lo que hay que comparar esto es cómo se designan los candidatos. O sea, ¿cómo va a designar la derecha su candidato en la región metropolitana? Se van a juntar tres personas, los presidentes de Renovación Nacional, de Bópoli y de la UDI, y van a negociar a puertas cerradas. Entonces la pregunta es, no si 140.000 personas es más que la elección, porque obviamente es menos, sino no estamos eligiendo el cargo, estamos eligiendo al candidato. Y por supuesto la gente que no piensa como nosotros no tiene por qué ir a votar, si la mayoría de la gente a duras penas vota cuando hay que elegir a la autoridad, mucho menos va a votar cuando tiene que elegir un candidato. Pero la pregunta ¿es 140.000 comparado con qué? ¿Con 5 presidentes de partido? Esa es la comparación real. Po. Si la alternativa, ¿cuál es hoy día? Designar a dedo a puerta cerrada. Y eso es lo que va a hacer la derecha, y eso es lo que quieren hacer otros también en el resto del país. Y lo que nosotros dijimos, de cara al país, dijimos, mira, nosotros queremos que sea la gente la que decida el candidato. Más decisión a puerta cerrada, entre 4 partidos, o 5 partidos, o 6 partidos, da lo mismo, ¿ah? No más negociaciones que la gente no conoce, sino que la gente decía. Po. Y te digo una cosa que creo que fue importante, porque al final, claro, no vota todo el mundo, pero como te dije yo parto de la base que yo no he sido elegido a nada todavía, pero siento que a mí no me eligieron los presidentes de mi partido. Este no fue un cargo que se negoció porque Orrego y la DC, no, compadre. Fuimos a competir con 2 grandes adversarios y si sumamos también a los 3 grandes adversarios del Frente Amplio, y ganó el que ganó, y ganó la lista que ganó, y ganó el candidato que ganó, y eso es absolutamente inapenable. Ahora, la elección que viene es distinta, sí, po, es distinta. Ahora va a ir a votar, tampoco todo el mundo, ojo, vota el 50% de la gente, con suerte. Recuerda que las últimas elecciones municipales, en algunas comunas como La Pintana, votó el 20% de la gente. Oye, no para elegir candidato, para elegir a la alcaldesa de La Pintana. Entonces yo creo que aquí tenemos también un problema de descrédito por un lado, de falta de educación cívica por el otro, y de una cultura cívica. Ahora, a mí me encantaría que Chile fuera como Uruguay, donde todo el mundo vota, pero bueno, en Uruguay el voto es obligatorio, entonces también uno dice, oye, ahí se entiende que el voto no es solamente un derecho, sino que también un deber cívico. ¿Y tú crees que debería volver a ser obligatorio en Chile? O sea que sí, yo me opuse en su momento por un argumento que nadie pescó en ese momento. Tú sabes que hay argumentos que son más bien de filosofía política. O sea,
Hay gente que considera que el voto es solamente un derecho, y habemos algunos que creemos que es una responsabilidad cívica, que, desde el punto de vista conceptual. Pero además tiene un impacto práctico tremendo, Ariel, que es que desde el punto de vista socioeconómico, es en la experiencia comparada contundente la evidencia que señala que los sectores socioeconómicos más pobres son los que votan menos. Lo que va a ocurrir es que se sobrerepresenta a los sectores medio altos y a los sectores altos. Y es cosa que tú miras, cuando tú miras las elecciones municipales, por ejemplo, parlamentarias, en las comunas del sector oriente, las famosas tres comunas, pero también se extiende a Providencia y a otras comunas más, tú tienes, no sé, participaciones de 70, 80%, y en cambio que en las comunas de sectores más populares, como el que te acabo de decir yo, La Pintana, que la última elección municipal fue casi del 20%. Entonces tú dices, a la no participación ciudadana se le agrega entonces también una suerte de elitización del voto, que por supuesto le hace mal a la democracia también, porque como quedó en evidencia respecto al plebiscito del 25 de octubre, son los sectores más acomodados los que quieren menos cambios. Y son los sectores que tienen menos y que han sido de alguna manera, le ha tocado vivir la parte más desigual de la sociedad, los que están más propicios a estos cambios. Por eso que yo creo que de verdad generaría una lógica de cambio, el voto obligatorio muy grande, y te daría un tema de... Yo que soy candidato, ¿qué es lo que te dice la gente? Mira, en las últimas elecciones, este es el perfil del votante. No sé, 6 de cada 10 votantes son mayores de 45. Un tema estadístico. Entonces lo que empieza a ocurrir es un círculo vicioso, que el candidato le habla a los que votan, y como los que no votan, que son generalmente los más jóvenes, y para qué decirte los más jóvenes que además son de comunas populares, no se ven reflejados en el discurso de los candidatos, votan menos. Entonces esto es como un círculo vicioso, que yo creo que hubo una suerte de inflexión con el plebiscito, porque fue, yo creo, una votación muy buena, el 52% en medio de la pandemia, pero si te das cuenta, todavía estamos lejos del 60, del 70% de otras democracias en el mundo. Así que nos falta, y además que el plebiscito era una votación muy épica, distinta a votar por personas que aspiran a cargo. Y bueno, también habla de las desigualdades, de las diferencias que se pueden generar en estas tres comunas con el resto de la ciudad. Y uno de tus ejes es emparejar la cancha. Que no se noten estas desigualdades cuando uno toma Américo Vespucio y son dos ciudades distintas, incluso países distintos, me atrevería a decir. Entonces, ¿cómo también generar ese cambio o qué políticas públicas se pueden empezar a aplicar desde tu proyecto, desde tu programa como gobernador para poder emparejar la cancha y ayudar a que estas diferencias sociales no se noten tanto o se terminen cerrando un poco más? Eh, disculpa. Salud. A ver, varias cosas. Una, yo creo que en general todo el programa que nosotros tenemos tiene que ver a través de este tema de la desigualdad, ¿no? En materia de integración urbana, en materia medioambiental, en materia de movilidad, en fin, siempre está como poniendo un poco los temas de ciudad desde el lado de los más vulnerables de la ciudad, inclusive el tema de la mujer. O sea, la mujer hoy día está mucho más expuesta en la ciudad a la inseguridad, al abuso, que probablemente el hombre. Y eso tiene que ver con cómo se diseña la ciudad. Dicho eso, te diría, hay algunas herramientas que, a diferencia de lo que dicen algunos que son muy críticos del cargo, que dicen, no, que este es un león sin dientes, que va a ser un cargo nominal nomás, pero porque no conocen el cargo, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer y de más corto plazo es el tema de los espacios públicos. Alejandro Aravena, que es un arquitecto chileno famoso, premio mundial Pritzker, siempre ha dicho que la calidad de la democracia de un país y de una ciudad se mide por aquello que tú puedes hacer gratuitamente en los espacios públicos y la calidad de los espacios públicos. Bueno, cuando tú vives en una comuna como Cerro Navia, como La Pintana, como Puente Alto, con bajísimo nivel de áreas verdes por habitante, de metros cuadrados de área verde por habitante, y mucha gente al final vive rodeada de microbasurales. Santiago tiene más de 800 microbasurales y 80 vertederos ilegales. Bueno, la experiencia de ciudad que tú tienes es tremenda. Y máxime, si tú vives ahí y tienes que ir a trabajar o a estudiar a Santiago, a Providencia, a Las Condes, a otras comunas. O sea, de verdad, como bien dices tú, Ariel, cambias de país en 2 horas. ¿Eh? Entonces, lo que tú puedes hacer, por ejemplo, construyendo espacios públicos de calidad, de verdad
le lleva dignidad a la gente inmediatamente. O sea, mira, estuve el otro día en el Parque Bengual que hicimos en Pudahuel. Estuve en el Parque Pierre Dubois que hicimos en Pedro Aguirre Cerda, en la población de La Victoria. Vi cómo se está construyendo ahora el nuevo Parque Metropolitano Cerro Chena, lo que estamos haciendo en el Cerro Renca, en Renca, el Parque con Barbalá en La Granja, el Parque Fernández Cortés en La Pintana. Todos esos parques, hicimos 8 parques en 4 años, o sea, y con pocas lucas, tú dices, se le cambió la vida a la gente. La pérgola ¿cómo se llama? De Carrascal, ahí en Quinta Normal y Cerro Navia. Todo lo que tú haces por transformar un lugar deteriorado urbano en las plazas de bolsillo. No sé si te acuerdas tú, esto que empezamos a ocupar sitios que nos entregaban en préstamo, porque claro, no teníamos la plata para comprarlo, pero al menos lo que hacíamos era transformarlo en espacios públicos para gente que no tenía nada. Todo eso le cambia la vida a la gente inmediatamente. Todos los otros temas de desigualdad, de ingresos, de educación, se demora décadas. Pero el espacio público tiene esa gran virtud, que es que tú cambias el espacio público y le cambias la vida a la gente. Yo recuerdo cuando fuimos a la inauguración del parque de la Pintana, que era un basural, de verdad, producto del acceso suroriente, por eso de las desigualdades que decías tú, cuando se hizo el acceso suroriente a Santiago, se demolieron muchos departamentos y ahí quedó un basural y se le prometió un parque a la gente y durante 15 años no se hizo. Y uno de los pobladores dijo algo muy brutal ese día, dijo, mira, son 15 generaciones de niños que no pudieron jugar en este parque porque el Estado no hizo su pega y las autoridades no cumplieron su palabra. Entonces yo siempre digo, esta es una dimensión, Ariel, de la ética pública que la gente de repente, lo que estamos en política, no entendemos. La ética pública no puede circunscribirse o limitarse al no robar, al conflicto de interés, que por supuesto es importante, no te digo que no, pero eso es como el radier del subterráneo. Po. Si la ética pública de verdad es hacer la pega bien, es no malgastar los recursos, es no mentirle a la gente, es cumplirle cuando corresponde, porque si cuando no lo hace, por desidia, por burocracia, por lo que sea, al final son 15 generaciones de niños que tuvieron que jugar en un basural en vez de un parque digno, seguro, como ellos se merecen. Y eso, yo te diría, si tú me preguntas a mí, ¿qué cosa? Me encantaría ser recordado como el gobernador de los parques de Santiago, además de otras cosas, pero que de verdad la gente sintiera que, por ejemplo, el Mapocho, que el Mapocho sea el mismo estándar de parque desde Barnechea hasta Pudahuel, y no que a partir del Parque de los Reyes o el Parque de la Familia ahora en Quinta Normal, es un basural a tajo abierto. Entonces, tú te das cuenta de la desigualdad de la ciudad en el lecho del río. O sea, en una parte de la ciudad el lecho es un basural y la otra parte es un parque maravilloso. Bueno, que sea parque para todos. ¿Ah? El Mapocho, también el Maipo, en fin, ocupemos nuestra geografía para hacer cosas que valgan la pena en la ciudad y en eso, a diferencia de lo que dice Pancho Vidal y tantas otras personas, el gobernador sí tiene lucas porque lo que la gente no entiende es que el que no va a tener un peso va a ser el delegado presidencial. Ese se queda sin un peso. Porque todas las lucas que tiene el intendente actual las tiene en cuanto ejecutivo del gobierno regional, no en cuanto intendente de orden público. Entonces, mira lo paradójico. No es que va a tener menos plata el gobernador va a tener al menos la misma plata que tiene el intendente hoy día. El que no va a tener un peso, ni tampoco legitimidad política, va a ser el delegado presidencial. Y ahí la gente se da cuenta el poder simbólico y real que va a tener este gobernador o gobernadora electo. Y bueno, también leyendo las preguntas del público, nos pregunta Maca Bustos de cuál sería tu mayor aporte a la Constitución como ciudadano o como también candidato a gobernador. A la Constitución, al proceso constituyente. Constitución, al proyecto constituyente que estamos viviendo ahora, porque también el 11 de abril se van a votar los candidatos a constituyentes. Entonces también tenemos campañas de alcaldes, concejales, gobernadores y también constituyentes. Entonces está todo cerrado en una misma elección. Mira, a ver, varias cosas. Una, voy a hacer campaña por muchos constituyentes, al menos de mi pacto, y también hay gente independiente que yo respeto y valoro mucho, y voy a hacer también campaña por ello. Porque tenemos que tener, ahora, lamentablemente, la oposición ha hecho un trabajo pésimo. Creo que aquí, de verdad, va a haber una pasada de cuenta después, acuérdate de mí, Ariel, tremenda, porque la gente no se dio cuenta que casi toda la gente independiente que quiere ir fuera de los partidos es gente del apruebo, no es gente del rechazo. El rechazo va a ir unido. La derecha va a ir unida, una lista. Y tú debes saber como yo que en los sistemas proporcionales el número de puestos es por lista. Entonces, mientras más listas tienes, menos cargos tienes, pues, porque pierdes el decimal, el proporcional. Entonces, al final lo que va a pasar es que van a haber, no sé, 4, 5, 6 listas. O sea, vas a tener
por lo menos 2 o 3 listas de partido, más otras 2 listas de independientes. Y eso creo que va a hacer que la derecha va a estar sobre representada. Y eso es una responsabilidad tremenda que lamentablemente mucha gente no ha querido ver. ¿Ah? Ahora, dicho eso, yo creo que hay un aporte importante que vamos a hacer los nuevos gobernadores, si soy elegido en este caso, ya no como candidato, sino como gobernador electo, que es que mientras se esté discutiendo la nueva constitución, nosotros vamos a estar aprendiendo, en el caso de algunos, o en otros casos, instalando esta nueva institucionalidad. ¿Eh? Y va a ser interesante, porque yo creo que vamos a tener mucho que aportar cuando se discuta cómo se organiza el Estado chileno. ¿Qué atribuciones deberían tener los nuevos gobernadores? Porque a diferencia de lo que piensan algunos, yo estoy seguro que la nueva constitución solo va a aumentar, no va a disminuir las atribuciones de los gobernadores. Y yo espero que quienes resultamos electos en abril acompañemos el proceso constituyente aportando insumos desde el ejercicio real del cargo de qué cosa sería importante hacer o no. Por ejemplo, te voy a poner una cosa que yo sé como ex intendente y como ex alcalde, que es un desastre en esta ley, que tiene que ver con el tema de las emergencias. En el mundo, los sistemas nacionales de protección civil se organizan en torno a las autoridades políticamente elegidas de los territorios. Por eso es que cuando hay un terremoto, el comité de emergencia de una comuna lo preside el alcalde, y hasta ahora el comité regional lo preside el intendente, y el comité nacional lo preside el ministro del Interior y el presidente. Esa es la estructura nacional. Bueno, la nueva ley le confiere ese rol al delegado presidencial y no al gobernador electo. Entonces, imagínate lo que va a ocurrir. Se corta el agua en Santiago, se corta, no sé, el transporte en Santiago, se corta, hay un terremoto en Santiago. ¿Tú crees que el gobernador elegido de Santiago se va a quedar en la casa? No, vaya a tener 2 autoridades que van a ejercer un rol en un tema muy sensible como una emergencia. Ese es el tipo de cosas que hay que modificar en la próxima constitución, sin duda alguna, además de las atribuciones y de los recursos que hay que repartir de manera más equitativa. En Chile, a diferencia de la OECD, donde cerca del 43% del presupuesto público se decide en regiones y municipios, en Chile es solamente un 16%. Eso yo espero que cambie y que quede en la Constitución, y eso va a ser también parte del aporte, creo yo, de los gobernadores al proceso constituyente. Y bueno, has hablado de tu carrera política, alcalde, concejal, intendente, cargos con los que vas a tener una relación muy directa en caso de ser gobernador. ¿Cómo vas a manejar esto y también con el gobierno central? ¿Cómo va a ser estos acuerdos? Porque tampoco puedes llegar a intervenir en una comuna sin pasar por una autoridad municipal o por una autoridad mucho mayor. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese negocio también sabiendo que has pasado por estos cargos, sabes que las caras que van a tener estos y también como gobernador en caso de que salgas electo? Mira, primero te diría, yo no me imagino este cargo como un jefe de la región. ¿Ah? Yo creo que ya pasó el tiempo de las autoridades unipersonales, autoritarias, verticales, que simplemente dan instrucciones y órdenes. ¿Ah? Yo creo que estamos viviendo tiempos de gobernanza. Y la gobernanza, por definición, son arreglos institucionales en las cuales convergen distintos tipos de actores para tomar decisiones en pro del bien común. ¿Ah? Y en ese sentido, el gobernador deja de ser el jefe de la región, el jefe de los alcaldes, el sheriff, y pasa a ser de verdad un director de orquesta que convoca a todos los actores. Ahora, a mí me correspondió como intendente, que era designado por la presidenta en ese momento, trabajar con alcaldes que eran elegidos, y no cualquier alcalde, ¿eh? Joaquín Lavín, Carola Toá, Daniel Jaude, Evelyn Matei, Katy Barriga, en fin, alcaldes que tienen bastante figuras, Rodolfo Carter, y tú aprendes de que en esto, por supuesto, cada autoridad tiene sus propias prioridades, su ego, pero tú tienes que buscarle aquello donde hay un interés común en sacar adelante los problemas. Por ejemplo, los temas de movilidad y transporte son temas de interés común, porque no hay transporte comunal, el transporte es de la ciudad. Y ahí muchas veces el adversario, diría yo, es el gobierno nacional, no la intendencia, y no los municipios. ¿Eh? En los temas, por ejemplo, de la basura, en los vertederos ilegales, la mafia de la basura en Santiago funciona entre todas las comunas, no solamente en una comuna en particular, entonces tener una estrategia regional es importante. Yo creo que es muy trascendente para el éxito de este nuevo cargo que la persona que sea elegida entienda cómo funcionan los municipios y les dé la suficiente autonomía para que hagan lo propio, pero también tengan la capacidad de sumarlos en aquellos temas que son
de común interés. ¿Ah? Y con el gobierno nacional también, pues, porque mira, muchas veces, yo me acuerdo que claro, yo no era más importante que un ministro como intendente, pero de repente decíamos, mira, usted, Ministerio de Salud, quiere hacer un hospital en Melipilla y otro en Buin y Paine, pero tiene plata para construir, pero no tiene plata para hacer los estudios, o tiene plata para construir, pero no tiene plata para comprar el terreno. Hagamos un negocio. Yo pongo algunas lucas para construir o para hacer el estudio, y después usted pone la plata para construir. Bueno, ya negociamos. Entonces, muchas veces, cuando tú ocupas estratégicamente y tácticamente el poco dinero que tienes, también generas alianzas con el gobierno que también tiene que hacer la pega. Entonces, yo te diría, yo veo con bastante optimismo, ¿ah? Porque en los temas territoriales, a diferencia de los temas ideológicos nacionales, donde hay mucha diferencia, en los temas territoriales, tú te das cuenta que hay mucha transversalidad política. Tú puedes sentar a 4 alcaldes de color político distinto y ponerlos de acuerdo en una política urbana, cosa que no es tan fácil con 4 parlamentarios. ¿Ah? Y eso tiene que ver que el territorio es el que manda, más que solamente la ideología. Y bueno, Claudio, para ir cerrando, también una de las cosas que se nos vienen son las elecciones presidenciales. ¿Has pensado, o por lo menos tu ya conglomerado, como acuerdo político, ha pensado sobre el tema presidencial? ¿Has tenido personas ya, has hecho campaña por constituyente? ¿Has pensado sobre una candidatura presidencial de tu conglomerado? A ver, mira, yo creo que estamos, me entrevistaron en el Mercurio el domingo y yo algo decía al respecto. Yo creo que la centroizquierda tiene que hacer una gran autocrítica, porque efectivamente cuando uno mira el escenario presidencial, si bien falta todavía bastante, un año en política es una eternidad, como tú ya sabes, entonces pueden pasar muchas cosas, pero no deja de ser bien impresionante de que la centroizquierda no tenga ninguna figura posicionada de cara a esas presidenciales. ¿Eh? Ahora, yo creo que cuando los partidos políticos se dejan de peleas pequeñas y empiezan a poner al país por delante y empiezan a discutir ideas y empiezan a defender lo que piensan y no simplemente andar acomplejados por la vida, la gente también responde. Yo creo que el hecho que a unidad constituyente, que este pacto de 6 partidos, como tú sabes, le haya ido bien en las primarias, en relación, por ejemplo, al Frente Amplio, tiene que ver con que aquí se hizo un esfuerzo de unidad, fuimos capaces de montar 16 primarias, mientras otros hablaban de primarias, nosotros hicimos primarias, en todo Chile. Nosotros queríamos hacer primarias con todo el mundo y lamentablemente no se pudo, pero no por falta de voluntad nuestra, sino porque el resto se paró a la mesa o simplemente no se sentó. Bueno, yo creo que la gente premió eso, y yo esperaría, esa es mi visión al menos, que así como nosotros vamos a hacer hoy día un proceso participativo muy importante para hacer el programa que no te alcancé a contar, Ariel, pero súper importante, nosotros vamos a hacer 52 cabildos territoriales y 15 cabildos temáticos en los próximos mes y medio para construir un programa que, más allá de las matrices, que de las ideas que te acabo de señalar, recoja la participación de la gente. Yo creo que esa lógica de ir construyendo el proyecto de país, el proyecto de región, el proyecto de comuna, con mucha participación de la gente, puede ser lo que nos falta para poder generar un liderazgo. Ahora, yo espero que mi partido, la Democracia Cristiana, tenga un candidato o candidata. Hoy día tenemos 2 precandidatos, que son Jimena Rincón y Alberto Undurraga. Yo espero que la Unidad Constituyente tenga un candidato o candidata. Ojalá que sea el de mi partido, pero si no, que sea alguno de los que están de vuelta. Y después veremos si hay convergencia programática, con quiénes más nos podemos aliar o si vamos a primera vuelta. Pero yo diría, es muy importante cuando tú pares a hablarle al país, primero, lo hayas escuchado primero, hayas generado un proceso de participación importante y lo más importante, que se haya generado por primarias, cuál va a ser el candidato de los partidos y después del conglomerado. Si lo hacemos bien, yo creo que podemos llegar a fines del próximo año con un candidato o candidata mejor posicionado en las encuestas. Pero eso depende de nosotros, no depende de terceros. No, yo no le puedo echar la culpa a los otros candidatos o precandidatos que están en la palestra. Creo que tenemos que hacer la autocrítica, hacer la pega. Aquí falta mucha calle, de verdad. Yo creo que a sectores políticos se les olvidó lo que era ir a las poblaciones y ver y escuchar los problemas de primera fuente, porque cuando tú lo haces, hablas en otro tono, ya no hablas con este sesgo academicista. No, compadre, narcos son narcos. Hambre es hambre. Hoyo en las calles son hoyo en las calles. O sea, dependiendo del tema, la falta de agua es falta de agua. La gente de repente siente que la clase política se ensimisma en discusiones de alianzas y se olvida de hablar de aquello que es lo que a la gente más le duele.
yo espero que reconectemos, es lo que estamos haciendo, tratando de hacer en la región metropolitana, con mucha participación y con mucho terreno. No sé si vamos a tener, nos van a permitir el ministro de Salud hacer esa campaña o no, pero por lo menos hay que hacer el intento, así como hicimos las primarias ahora, espero que haya primarias presidenciales y tengamos una competencia. Yo no creo que el país se defina entre Jadwe y Lavín. Yo creo que hay otras alternativas. Lo importante es generarlas participativamente y que puedan competir en buena lid, sin descalificaciones, pero sí con idea y con carácter. Bueno, Claudio, ya estamos llegando al final de la conversación del día de hoy. Te doy este espacio final para de qué es tu palabra de cierre, algo que se te haya quedado en el tintero de todo lo que hemos conversado y también te despida de la gente que nos está viendo a esta hora en Facebook Live de Elecciones Presidenciales. Bueno, Ariel, primero te quiero agradecer a ti y a todo tu equipo ahí de Elecciones Presidenciales de Chile por este espacio. Los felicito, 2 años de perseverancia y de trabajo. Además son varios de ustedes profesionales jóvenes o estudiantes todavía en la universidad, así que habla súper bien de ustedes este esfuerzo de educación cívica también y de debate político de buen nivel. Me parece que es súper necesario para Chile. Segundo, yo le diría a la gente que nos está mirando que tenemos que hacer o sea, Chile está enfermo de centralismo. Si una de las cosas nos está reteniendo en un desarrollo más equitativo en la ciudad y en las regiones, es el centralismo que tenemos. Y la elección de gobernadores del próximo año no es el punto de llegada, es el punto de partida de un proceso de descentralización muy importante para Chile. No porque no tenga todas las atribuciones que nos gustaría, no porque no tenga el mismo presupuesto que los gobernadores en Canadá, ¿te das cuenta? O en Alemania. Vamos a desmerecer la importancia política que tiene esto. Por primera vez en más de 200 años vamos a tener autoridades regionales que no van a ser representantes del presidente, sino que van a ser voceros de la gente. Y eso creo que va a ser un cambio político fundamental, de repartir poder a los territorios, y además, como en el caso de Santiago, y ya lo estamos viendo, que la temática de la ciudad, donde vive el 80 o 90% de los chilenos, bueno, es un debate político. Que el transporte sea un tema político, que la segregación social sea un tema político, que el acceso a agua sea un tema político. ¿Por qué? Porque los temas políticos son los asuntos de la polis, y la polis es la ciudad griega. O sea, la política es preocuparnos por aquello que nos corresponde a todos a nivel de la ciudad. Así que yo creo que quienes creen que hablar de ciudad es hablar de algo técnico, de urbanistas y arquitectos, no entienden nada. La ciudad es el hecho político por naturaleza, y yo creo que lo que estamos haciendo ahora con las elecciones de gobernadores va en esa línea. Así que infórmense, participen, sean críticos, y nada, pues, en los próximos meses espero que nos volvamos a ver, quizás en algún debate con mis contendores y contentoras, para ver qué tipo de ciudad queremos. Yo quiero una ciudad justa y humana, pero no solamente hay que desearla, sino que también saber cómo se construye. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber participado en esta conversación con el día de hoy y a ustedes también como audiencia por haber llegado hasta este punto. Si nos estás viendo en vivo, te agradezco mucho por haber estado en sintonía, y si lo estás viendo en diferido, también te agradecemos por haber llegado hasta este punto de la entrevista. Claudio, nuevamente muchas gracias y nos estamos escuchando en una próxima edición de Elecciones Presidenciales Chile Live. Hasta luego. Gracias, chao, que estén muy bien.